Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta nueva sesión de El Faro de la Abadía. El teatro piensa, el teatro da que pensar. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que hemos elegido quienes trabajamos en la Abadía para describir nuestra oferta a la ciudad. Solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar, después de la acción, la emoción y la poesía. Pero que nombremos también el pensamiento expone una convicción, la de que el teatro es más rico y poderoso cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa o da que pensar. Resulta entonces natural la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía. Cada tarde que nos reunimos lo aclaramos cuanto antes. La Abadía no aspira a ser faro de nadie, la Abadía busca faro. Para ello convoca a pensadoras y pensadores que en conversación con creadoras y creadores teatrales puedan ayudarnos a pensar el teatro. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme. La filosofía es reino de lo abstracto, de las ideas. El teatro, reino de lo concreto, de los cuerpos en situación. Sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron y se cuestionaron. Desde su origen, el teatro dio que pensar. Su existencia misma dio que pensar. ¿Por qué el teatro? También desde el principio los escenarios se convirtieron en un espacio de circulación y confrontación de ideas. El teatro no solo es un arte en que cabe el pensamiento, sino que lo es en un sentido especial, privilegiado, porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del ser humano, de la sociedad y del mundo, al encarnarlas en personajes que pueden hacerlas suyas hasta el límite, a la griega, hasta la muerte, es capaz de dar a pensar, el teatro es capaz de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que los filósofos aún no saben nombrar. El teatro puede interpelar al espectador suspendiendo ante él la pregunta que nadie ha formulado todavía. Todo eso está en la base de este foro al que llamamos Faro. Aspira con modesta pero con ilimitada ambición a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión entre gentes que tienen preguntas que compartir. Un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía desafía al teatro y el teatro desafía a la filosofía. Y hoy tenemos a dos personas muy importantes y muy queridas para conducir esta sesión. A mi derecha está Cristina Oñoro, a quien seguro muchas y muchos conocéis. Es profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid, doctora europea en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y licenciada en Filosofía. Ha desarrollado su carrera investigadora postdoctoral en la Universidad de Estrasburgo, en el Real Colegio Complutense en Harvard y en la Universidad de Cambridge. Sus líneas de investigación, lo sabéis, giran en torno a la literatura escrita por mujeres, la narrativa y el teatro contemporáneos. Y también se ha ocupado de las relaciones entre filosofía y creación literaria. En su trabajo combina el ensayo con la narración. Entre sus libros destacan Enrique Vilamatas, Juegos, Ficciones, Silencios y, sobre todo, me parece, Las que faltaban, una historia del mundo diferente. Repito ese título, Las que faltaban, y su subtítulo, Una historia del mundo diferente, que ha tenido una importante repercusión y que obtuvo el premio de las librerías de Madrid al mejor libro del año en la categoría de no ficción. Este próximo febrero se publicará su próximo libro y espero que nos desvele el título, un ensayo narrativo en el que reconstruye de una manera muy personal la historia de las renovadoras educativas de los siglos XIX y XX. Como articulista habéis encontrado sus trabajos en El País, en Ínsula, en Quimera y en otros medios. En 2022 recibió la beca Leonardo de Creación Literaria y ha desarrollado una importante actividad también como divulgadora a través de los clubs de lectura que ha impulsado y dirigido en librerías e instituciones culturales de Madrid. Y la Abadía ha tenido el honor de que ella haya coordinado la primera sesión del club de lectura del Teatro de la Abadía. Como quizá
sepáis, la Abadía tiene un club de lectura y además se ha constituido de algún modo en club de clubes, en la medida en que hay distintas librerías, no solo en Madrid, que están con nosotros leyendo libros, y luego esos clubes se encuentran con el autor del libro, con el adaptador del teatral, del texto elegido, en una reunión que para nosotros es importante. Pues bien, Cristina fue la animadora de la primera sesión que tuvimos en Teatro de la Abadía. Y a su derecha está la también querida Lucía Miranda, directora de escena, dramaturga y, así se presenta ella, y no voy a discutírselo, arteeducadora. Esa palabra no aparece en el diccionario de la Academia, pero en la próxima sesión del jueves voy a proponer que cuando menos se considere esa palabra arteeducadora y arteeducación, que es el campo en que desarrolla, uno de los campos en que desarrolla sus esfuerzos Lucía. Es fundadora de Cross Border, cruzar la frontera, ¿no? Compañía referente en España en el trabajo de artes escénicas con comunidades, sobre lo que quizá quiera contarnos algo en algún momento. Sus espectáculos se han estrenado, además de en España, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Aquí hemos tenido, no hace tanto, un importante espectáculo, Casa, y también se pudo ver otro espectáculo en el vecino Teatro Galileo. Ha obtenido, entre otros, el premio El Ojo Crítico de Radio Nacional de España de Teatro en el 2018. Es autora de Fiesta, que es el espectáculo que se presentó en el Galileo, Fiesta, Fiesta, Fiesta y Casa, y como arteeducadora ha coordinado proyectos de teatro aplicado en Estados Unidos, en América Latina, en Europa y en África. Desde el 2020 es la coordinadora de Nuevos Dramáticos, el proyecto para la infancia del Centro Dramático Nacional, y cofundadora de Yo Cuento, el laboratorio teatral del Hospital Niño Jesús, que es un hospital pediátrico. Ha recibido, entre otras, también la beca Leonardo. Luego nos tenéis que contar cómo se hace eso, cómo se recibe una beca Leonardo, y la beca Fulbright. Y esto no es insignificante porque esa beca la permitió vivir y estudiar y trabajar en Estados Unidos. Tiene un máster en teatro y educación por la New York University y es miembro del laboratorio de directores del Lincoln Center de Nueva York. Insisto en estas referencias neoyorquinas porque sucede que el 23 de enero estrenará su adaptación de Caperucita en Manhattan en Teatro de la Abadía, en una producción de Teatro de la Abadía. Ella tiene una relación íntima con este texto de Carmen Martín Gaite, que es, por cierto, un texto vinculado al asunto que nos convoca hoy, que es el duelo, ¿no? Y luego Lucía, si quiere hacerlo, nos explicará qué tiene que ver Caperucita en Manhattan con una experiencia de duelo. Pues ahora, si os parece, damos la palabra primero a Cristina, luego a Lucía. Quizá ellas quieran preguntarse algo y enseguida os daremos la palabra a vosotras y vosotros por si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia. Cristina, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan y a su equipo del Teatro de la Abadía por esta invitación que me ha hecho para participar en esta conversación filosófica con Lucía Miranda, quien, como acaba de mencionar Juan, pues estrenará su espectáculo, su versión de Caperucita en Manhattan en enero, que se gestó en un proceso de duelo de Carmen Martín Gaite. Yo ya tengo entradas para la función, así que estoy realmente deseando poder ver ese espectáculo después de las Navidades. Bueno, yo no sé lo que sucede en Madrid, lo que sucede en el Teatro de la Abadía desde que está Juan al frente, pero yo personalmente no paro de trabajar. En los últimos meses me he tenido que volver a estudiar a Cortázar a fondo para los clubs de la Abadía, de leerme el Ricardo III, y ahora me has invitado a hablar aquí sobre el duelo, que como todas y todos sabéis, pues es un tema muy fácil, muy sencillo, sobre el que casi nadie ha escrito nada, ni en la literatura ni en la filosofía. Bueno, bromas aparte, muchas gracias, Juan, de verdad, por estas invitaciones, por ponernos a trabajar y por la manera tan evidente en la que estás trayendo al teatro el pensamiento y la literatura en un sentido amplio.
Bien, como he pensado un poco en abordar esta conversación, siguiendo un poco las indicaciones del equipo del teatro, es pues lanzando, ¿no?, esta conversación filosófica, pues lanzando alguna pregunta, algún interrogante, alguna cuestión, para que se queden un poco así en el aire, ¿no?, que se queden un poco entre nosotros. Quizás se queden ahí para siempre, aquí en el Teatro de la Abadía, que tampoco es un mal lugar donde se pueda quedar una pregunta, o tal vez resuene lo que luego nos cuente Lucía sobre ese proceso de trabajo con este texto y su relación con Martín Gaite también, o quizá el propio Juan, que tiene esa capacidad cartográfica de unir puntos distantes, pues luego recupere alguna de estas preguntas, o quizá también vosotras y vosotros pues decidáis tal vez que alguna de las conversaciones continúe, ¿no?, por estas preguntas. Bueno, pues lo primero que creo que hay que hacer, dado que es una conversación filosófica, es lo que hacemos los filósofos, y más cuando tenemos a un filósofo de la RAE a nuestra izquierda, que es antes de nada, antes de hablar de nada ni de pensar nada, pues detenernos, aunque sea unos minutos nada más, en las propias palabras sobre las que vamos a hablar. Otro querido académico y filósofo, Emilio Lledó, dice que la etimología de las palabras nos muestra su alma, y hay algunas palabras que su etimología no solo nos muestra el alma de la palabra, sino también toda una declaración de intenciones, ¿no? Y es lo que sucede con la palabra duelo. Como sabréis, pues el duelo tiene una doble etimología, una doble historia, una doble acepción. Por un lado, se vincula con la idea del combate entre dos, porque está relacionada con el duellum, ¿no?, que procede del latín tardío, pero en su segunda acepción, la que aquí nos convoca, tiene que ver con el dolus, con el dolor, es decir, significa, por un lado, ese combate, ese enfrentamiento entre dos, además, ¿no?, que para mí es una idea que, aunque no es la que aquí nos reúna, pues me gustaría que estuviera en la conversación también. Y, por otro lado, en esta segunda acepción, el duelo tiene que ver con la aflicción, la lástima, el sentimiento, el dolor. Y también, dentro de esa etimología que relaciona el duelo con el dolor, pues aparecen los significados muy interesantes también de las demostraciones que hacemos, ¿no? El duelo no es solo el sentimiento de la pérdida, de la lástima, de la aflicción, sino la demostración que se hace para manifestar ese sentimiento que se tiene por la muerte de alguien, y también la propia reunión que convoca a parientes, amigos, invitados que asisten a la casa mortuoria y incluso a la conducción del cadáver o al cementerio o los funerales. Y por último, pero no menos importante, también en esta última acepción del duelo, que se relaciona con el dolor, pues aparece el sentido de fatiga y de trabajo. Bueno, creo que solo esto ya nos da muchísimo que pensar y podríamos estar aquí varios días pensando sobre el sentido de las palabras, pero vayamos un poco avanzando, ¿no? En lo que significa la palabra duelo, creo que encontramos ya las dos dimensiones fundamentales, ¿no?, de esta experiencia. Por un lado, señala y comporta la muerte, la pérdida de un ser amado, señalando un proceso íntimo que ha sido teorizado por muchos, ¿no?, desde Freud, que lo vincula con la melancolía, a la famosa teoría del duelo del modelo de Kubler-Ross, ¿no?, con esas etapas que marcan toda una estructura narrativa, ¿no?, y que estudió a partir de cómo reaccionamos ante la pérdida de un familiar, ¿no?, y que todos conocemos, ¿no?, pues la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero también me interesa mucho esa otra dimensión del duelo que se recoge, ¿no?, en esas otras acepciones que hemos visto, y que comporta una demostración, que comporta una reunión, es decir, que entraña también lo que podríamos llamar un sentido no solamente íntimo, sino también colectivo, incluso político, entendido como colectivo del duelo, de los procesos del duelo. Bueno, tenemos ya el sentido de las palabras y, en segundo lugar, para ir avanzando en esta conversación, me gustaría que, si vamos a pensar el duelo, pues lo hiciéramos desde donde estamos, ¿no? Mirando un poco en nuestro alrededor. Podemos ir a las teorías, pero creo que para pensar el duelo, para pensar cualquier cosa en realidad, pues que pensemos desde el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Es decir, desde el teatro. Y como decía Juan hace un momento, pues teatro y filosofía, que nacieron a la vez en Occidente y que se miraron pronto el uno al otro, tienen muchas similitudes, también puntos de diferencia, pero una de las similitudes que sin duda tienen el teatro y la filosofía es haber colocado el duelo en el origen mismo, en su fundación.
en Grecia, pues teatro y filosofía nacen ambas en relación al duelo. Antígona de Sófocles, por ejemplo, sobre la cual Simone Weil, que es una filósofa sobre la que luego volveremos, escribía, que es un poema bellísimo, más comprensible para quienes han sufrido en la fábrica o en la guerra que para quienes han pasado su vida entre las paredes de una biblioteca. Como sabéis, como habréis visto, como habréis leído, pues Antígona de Sófocles es una obra donde precisamente se plantea el derecho al duelo, donde se plantea la solidaridad con el muerto, la llamada ética que nos hace el que no puede hablar, el que ya no está. Es decir, como decía la filósofa Simone Weil, Antígona, ¿no?, que reclama el derecho de ese hermano que no puede ser enterrado, ¿no?, que está penado a no encontrar un enterramiento, representa la fuerza del amor frente a la otra fuerza, la fuerza del Estado, ¿no?, un derecho que está por encima del Estado y que representaría ese derecho a tener un duelo, a disponer de un duelo. Pero claro, esa llamada ética, no me olvides, ¿no?, que es un poco la llamada del duelo, del que no puede hablar, del que tiene también derecho a ser enterrado, es también la manera en la que nace la filosofía, entendida también como un proceso de duelo, ¿no?, en la medida en la que la filosofía con Platón pues es el duelo por la muerte del maestro, es por la muerte de Sócrates, por la propia apología, ¿no?, como también texto fundacional de la filosofía, como si la filosofía de alguna manera fuera siempre una especie de ejercicio de memoria o un hacer hablar al fantasma, ¿no?, como hizo Platón a través de los diálogos de sus obras, ¿no?, hacer hablar a Sócrates a través de sus diálogos. El mismo Platón, por cierto, que en la República rechazó el teatro porque precisamente nos hace creer en los fantasmas y nos cultiva el miedo a la muerte, ¿no?, donde ahí vemos también una contradicción. Bien, partiendo de esa experiencia de Antígona y también del propio Platón, ¿no?, abrazando y a la vez rechazando a los fantasmas, las apariencias, el escenario, el teatro, me gustaría lanzar alguna pregunta, ¿no?, que creo que además conecta con las cosas que os preocupan y que os intrigan a los dos como creadores, ¿no? ¿Cómo hacerse cargo del fantasma sin forzar su testimonio, ¿no?, como ha dicho Juan muchas veces o en algunos escritos, ¿no? Cómo hacer un teatro del pasado o que vuelva al presente las voces del pasado, de la historia, sin competir con el testigo, sin erigirse en su portavoz. O Lucía, que has trabajado con el formato de teatro documental, el verbatim, con grabaciones, cómo representar, ¿no?, a los que no tienen la representación sin erigirse, sin forzar ese ser portavoces. ¿Puede el teatro, y aquí estoy pensando en tu proyecto, ¿no?, de Cross Border, puede el teatro ser un lugar propicio para una reflexión ético-política de los que no tienen representación, es decir, de los que no tienen ese derecho también al duelo? ¿Qué posibilidades nos ofrece para el trabajo colectivo del duelo el propio teatro, el propio espacio teatral? Bueno, pasando ya un poco a la última parte, ¿no?, de esta intervención inicial, tenemos las palabras, tenemos el escenario, que es un teatro, y ahora necesitamos a nuestros interlocutores, un término que le encantaba a Carmen Martín Gaite, ella misma en ese proceso de duelo cuando escribió Caperucita en Manhattan. Pero claro, si vamos a hablar de duelo, vamos a hablar de pensamiento, filosofía, y vamos a hablar de teatro, pues aunque solo sea por alusiones, pues tenemos que invitar a esta conversación al príncipe de Dinamarca, a Hamlet, ¿no?, que por alusiones, como pensador, como teatrero y como personaje de la historia de la literatura con un duelo más inconsolable y más inconcluso, pues tendrá que estar aquí entre nosotros. Hay un libro que a mí me ha dado siempre mucho que pensar, que es Hamlet en el Purgatorio, de Stephen Greenblatt, un libro apasionante, donde Greenblatt conjetura que para Shakespeare el teatro es una especie de purgatorio pagano, porque se permite a los fantasmas y a los espectros encarnarse en los cuerpos virtuales de los actores para vagar toda la noche. Greenblatt, en su análisis de Hamlet, sostiene que precisamente coincide el momento en el que el purgatorio protestante es abolido con el nacimiento del teatro isabelino y con el propio Hamlet como tragedia de fantasmas, ¿no?, tragedia en la que además, como os digo, hay este personaje en medio de un duelo inconsolable que va a utilizar el teatro para probar la verdad del fantasma, es decir,
probar el teatro como espacio en el que el fantasma pueda hablar. Bien, teniendo ya las palabras, teniendo el escenario, teniendo a los interlocutores, lanzaré así algunas últimas preguntas, ¿no?, de su mano, algunas últimas reflexiones. La primera tiene que ver con esto último y también retoma una idea, Juan, sobre la que has escrito, que planteó Ortega, ¿no?, la idea de que el teatro es ese lugar en el que todos somos contemporáneos, donde precisamente el fantasma, ¿no?, puede encarnarse en los cuerpos de los actores, pero también qué responsabilidad hay hacia esos contemporáneos y hacia esas voces. Por otro lado, me gustaría que en algún momento, o al menos quedara por aquí vagando, abordáramos la idea también del duelo inconcluso, es decir, los duelos que no son reconocidos, que no son representados, esa dimensión ética, política que veíamos del duelo, ¿no? Las vidas de los que importan y las vidas de los que no. Como apuntan filósofas, ¿no?, como Adriana Cabarero o Judith Butler, ¿no?, cómo pensar una comunidad en la que el lazo político sea precisamente el hacerse cargo de todas las vidas, de la dignidad de todas las vidas y de la dignidad de todas y todos a tener ese duelo y ese proceso de duelo, tomando la vulnerabilidad como punto de partida. El tiempo del duelo me parece algo también importante para dejar por aquí. Hay muchas teorías sobre el duelo, la psicología, la filosofía, la antropología, el autoayuda, pero todas coinciden en esa dimensión temporal que exige el duelo y que viene, ¿no?, de la mano de esa idea de trabajo del duelo, de la fatiga del duelo. Y me pregunto si hoy nuestra sociedad tiene tiempo para el duelo o qué esperar de una sociedad que no tiene tiempo para el duelo y que prescinde entonces del duelo como estructura temporal, que también es una estructura narrativa, es una estructura temporal. Hay tiempo para el duelo, hay tiempo para la pérdida. Los duelos persistentes también, ¿no?, como el de Hamlet, que pueden dar lugar a psicosis o alucinaciones, como en los personajes de Hitchcock, que se enamoran de fantasmas o ellos mismos son un fantasma, pero que también pueden tener una deriva más del camino de la salud, podemos decir, ¿no?, como diría Deleuze, ¿no?, cuando consiste en inventar ese pueblo que falta, la literatura, y que quizá fue el camino que tomó Martín Gaite aquel verano, el verano terrible en el que había perdido a una hija muy joven, que no había cumplido todavía 30 años, Marta, y llegó a Nueva York en el verano del 85, el mismo verano es de este suceso trágico, ¿no?, en su vida. Aquel verano, ese mismo verano, llegó a Nueva York con unos cuadernos, con un libro de Simone Weil en la maleta, y supone el momento en el que, en ese lapso, ¿no?, de tiempo, se empezó a gestar Caperucita en Manhattan, que supone la vuelta a la ficción tras un momento de pérdida. Y bueno, pues aquí, ya pasando casi a la intervención de Lucía, pues lanzo también al aire por qué Martín Gaite escogió el género del cuento de hadas, la fantasía, como género en un proceso de duelo, ¿no?, un género que has trabajado en otros montajes, en otros espectáculos y del que sabes mucho. ¿Por qué escoger un género como la fantasía, donde los personajes pueden vivir cientos de años, donde las niñas se pueden colar por las rendijas, donde hay unos códigos también, ¿no?, de lectura, ¿no?, que permiten hablar sin hablar? Bueno, de eso nos hablará seguramente Lucía ahora. Llevaba en la maleta, Martín Gaite lo cuenta, afortunadamente escribió un texto autobiográfico muy interesante, está incluido en sus últimos cuentos, en el libro de los últimos cuentos, editado por José Teruel, y hay un textito donde cuenta ese verano en Nueva York, en la Universidad de Vassar, en la Universidad Femenina de Vassar College en Nueva York, y cita una frase de la filósofa Simone Weil, que no es la que yo voy a leer, que es la que se suele citar cuando se habla. Voy a leer otra porque me parece muy adecuada para el duelo y quiero pensar que también la leyó, porque es un libro con el que a menudo viajaba y que tenía gastado y subrayado, ¿no? En este libro, si no la conocéis, Simone Weil es una pensadora de origen judío que murió durante la Segunda Guerra Mundial, y en el libro La gravedad y la gracia pues recoge algunos pensamientos de esta filósofa, que también, por cierto, murió joven, con 34 años, no muchos más que la propia Marta. En este capítulo escribe Simone Weil: perder a alguien. Sufrimos que el muerto, el ausente, se haya vuelto algo imaginario, falso, pero el deseo que tenemos de él no es imaginario.
descender en uno mismo donde reside el deseo, que no es imaginario. Hambre, imaginamos comidas, pero el hambre en sí misma es real. Hacerse con el hambre. La presencia del muerto es imaginaria, pero su ausencia es muy real. Es ahora ya su forma de aparecer. La ausencia como la forma en la que aparece el muerto, es decir, el fantasma. Bien, sobre Caperucita en Manhattan, que enseguida Lucía nos contará, Carmen Martín Gaite, como os decía, escribió ese texto autobiográfico donde da cuenta de cómo empieza a escribir y cómo se empieza a enganchar, como dice ella misma, ¿no? Enviciar con una nueva historia que es la que le hace volver por las tardes, ¿no? A esa habitación vacía y con gran soledad en la que vivió. Y escribió ese texto autobiográfico y entiendo que también los primeros bosquejos de Caperucita en Manhattan en lo que ella llamaba sus cuadernos de todo, que eran unas misceláneas maravillosas donde volcaba pues, sus pensamientos, sus obras, imágenes, hay algunos publicados, ¿no? Y el cuaderno de todo en el que escribió, porque son muchos, en el que escribió el que llevó a Nueva York aquel verano, no era un cuaderno de todo cualquiera, era el que ella misma le había regalado a su hija el año anterior en un viaje por un viaje a Chicago, y Marta había dejado en blanco, nunca lo había empezado. Así que literalmente, ¿no? Con Simone Weil resonando, Sarah Allen, Miss Lunatic, Gloria Starr, pues nacieron en esas páginas en blanco que dejó Marta, en esa ausencia, ¿no? Muy real y bueno, en ese lugar que es también el lugar del fantasma. Así que yo por ahora me voy a parar aquí y espero que alguna de estas preguntas te haya resonado y deseando compartir contigo. Qué maravilla, Cristina. Qué maravilla escucharte, y gracias, Juan, gracias Teatro de la Abadía, por Caperucita en Manhattan y por este espacio. Yo soy una persona que nunca se había relacionado con el duelo, no he tenido grandes pérdidas, y la primera vez que me relacioné con el duelo fue cuando fui madre, porque estuve a punto de perder a mi hija en el parto. Y entonces eso me conectó directamente con el duelo de dar vida. Y pensé, ¿cuánta literatura hay sobre el duelo de la muerte? Y qué poca literatura hay sobre el duelo de la vida. Sobre ese momento en el que estás prácticamente tú sola y te toca tirar para adelante o no tirar y las cosas se quedan suspendidas en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando me pasó aquello, busqué literatura, que es algo que imagino que a vosotros también os pasa, ¿no? Que a veces buscas en los libros las respuestas que no tienes o las historias que puedan ser similares a la tuya. Y encontré muchas historias que hablaban del duelo de la muerte ante la pérdida, y yo decía, ¿y qué pasa con ese duelo de la transición de quién era yo, quién soy yo ahora y cómo me enfrento a quién soy yo ahora después de este momento tan crucial, ¿no? Y ante esa ausencia de literatura, que seguro que la habrá y estaré encantada si hay sugerencias sobre el duelo de dar vida, volví a Caperucita en Manhattan, que es un libro que me ha acompañado desde niña. Yo soy una chica de provincias, como era Gaite, ella de Salamanca, yo de Valladolid, y me gusta creer en las conexiones significativas de las que hablaba ella. Si sacaba buenas notas, mis padres me daban 10.000 pesetas para que viniera a la Feria del Libro de Madrid, venían conmigo, y entonces en un fin de semana me podía gastar esas 10.000 pesetas en comprar los libros que quisiera, y en una de esas infinitas colas que había entonces en la Feria del Libro, compré una de las primeras ediciones de Caperucita en Manhattan que Carmen pues, me dedicó, como dedicaba a miles, ¿no? Y esa historia se quedó conmigo. Entonces, años después, en este viaje de las significaciones, de las conexiones significativas que decía Carmen, tuve la suerte de ser becada e irme a Vassar College, en Poughkeepsie. Y cuando llegué allí, todo el mundo, en el Chicago Hall, que es el edificio donde Carmen daba clase, yo daba clase también allí,
pues el profesorado comenzó a hablar pues de Carmen Martín Gaite, claro, porque el tiempo que ella había estado allí había sido el tiempo en el que empezó a escribir Caperucita en Manhattan. Ella justamente llegó a Vassar ese verano del que hablaba Cristina, con un lectorado para dar clase y poder escribir, y estuvo allí como entre 4 o 6 meses. Y allí fue donde yo me enteré de esta historia de Carmen, que no había encontrado en los libros y que aún ahora no es muy fácil de encontrar. Seguramente en breve se va a publicar la biografía y podremos conocer más, ¿no?, del viaje de ella. Pero fue allí cuando los profesores me contaron que Carmen había llegado justo después de la muerte de su hija, que era una mujer muy divertida, muy afable, y que en ese edificio que compartía con los psiquiatras de Vassar College, y que le habían pedido, y esto lo cuentan Cuadernos de Todo, que por favor no comentara y no saludara a nadie por las escaleras, porque si se encontraba con un alumno suyo que iba al psiquiatra, pues iba a ser muy, muy violento, ¿no? Entonces ella cuenta que siempre iba como a escondidas por las escaleras porque le daba miedo encontrarse con algún alumno. Y ella cuenta que en aquella época, en los Cuadernos de Todo, dice que se sentía como en un bosque. Y es real, porque Vassar es un bosque, es un pueblo, Poughkeepsie, está en mitad de la nada, es una universidad preciosa y es un bosque lleno de árboles donde literalmente te pierdes, hay un lago, es inmenso, y donde ella decía que los psiquiatras eran los lobos que por la noche pensaba que se iban a escapar y la iban a querer hacer terapia. Esto ella lo cuenta en Cuadernos de Todo, ¿no? Y entonces, bueno, yo me quedé con esa historia que me contó el profesorado y justamente decidí leer Caperucita en Manhattan con el alumnado. Yo era muy joven, tenía, no sé, 24 o 25 años. Y leyendo Caperucita en Manhattan con el alumnado, una alumna me dice, empieza a hablarme de la novela y sabe mucho más que yo de la novela. Sabe cosas que yo no sé. Y tienen que ver justamente con esta intrahistoria que me había contado el profesorado de cómo había empezado a escribir la novela. Y yo le digo, ¿pero tú por qué sabes esto? ¿Por qué sabes tanto? Y me dice, porque yo soy Sara Allen. Y digo, ¿cómo que eres Sara? Dice, sí, mi madre es Joan, que es la traductora oficial al inglés de Carmen Martín Gaite. Entonces yo he crecido con Carmen Martín Gaite en casa. Y aquello, claro, me abrió a un universo nuevo, ¿no? Como que de repente la autora venerada, que ya estaba fallecida, era como que yo podía, con ese fantasma del que hablaba Cristina, entrar en una comunicación también significativa, ¿no? Y justo poco tiempo después leí un relato que tiene ella precioso, que se llama De tu ventana a la mía, que es un relato que escribe la primera vez que Carmen va a Nueva York y que su madre ya ha fallecido. Y habla del amor que tenía su madre a la geografía, que ellos en casa estudiaban los mapas, estudiaban los atlas, porque su madre, gallega, le encantaba y había favorecido, ¿no?, ese amor por los lugares y los atlas, ¿no? Y entonces escribe una carta a su madre donde le dice que recibe las señales en Morse, un Morse raro que tienen construido entre ellas, que se hacen con cristalitos, y que en ese relato le enseña Nueva York, y que qué lástima, ¿no?, que su madre no pueda recibir esa carta real, que ella está escribiéndola desde Nueva York, cuando a su madre le hubiera encantado estar allí, y que no puede, pero bueno, que ella le está escribiendo esa carta sabiendo que eso llega, ¿no?, de alguna forma. Entonces, cuando yo me pongo ahora ya a investigar sobre Carmen, me encuentro con un poema que dice, a ver si es este, porque los traía yo en mi libro muy bien marcaditos y me he dejado el libro en casa. Y encuentro un poema, después de leer este relato, ¿no?, con su madre sobre el Morse, que dice lo siguiente. Se llama Lo juro por mis muertos. Y dice, en eso no te voy a defraudar. En aquel afán tuyo, tan ardiente y tirano, de que viviera yo contra viento y marea,
por favor, tú tranquila, no te enfades, no cojas miedo a nada, de que saliera al mundo a recorrerlo, a perderme por él, a recoger la luz de otras miradas, la miel de otras colmenas, el hilo de otros cuentos. Tú no me dejas ser mujer de Lot. Tú, que me has mantenido en examen perpetuo de reválida. Tú me mandas vivir, voz de sal y limón, acogerme impasible al instante presente. Peleas todavía para que no confunda mi camino. Y este pelear tiene que ver con lo que decías antes, ¿no? del duelo entre dos. Con los atolladeros que me hacen regresar a la cueva metífica y sombría de donde no se sale. Me dices, hay camino, sal, no le cojas miedo. Me obligas a mirarlo blanquear y a fijarme en la gente atribulada que circula por él, en todos los que lloran. Recojo las señales de tu lejano morse. Tranquila, duerme en paz. En eso, te lo juro por mis muertos, en eso no te voy a defraudar. Y entonces, cuando me encuentro con este poema, yo me invento. Hoy yo quiero creer que Carmen, de alguna forma, sigue hablando con su hija en ese morse. Que ese morse que se inventó para seguir hablando con su madre, que en verdad es la literatura, que a los teatreros es el teatro, ¿no? Que nos permite hacer que la gente que ya no está o que las cosas que no son posibles lo sean. Ella, pienso yo, ha encontrado una manera, a través de la literatura, de seguir hablando con su hija. Película total, pero es la mía. Y entonces, partiendo de este poema, empiezo a pensar en Caperucita en Manhattan como una novela de duelo. Y tiene que ver con lo que tú comentabas antes, ¿no? Si Marta le dio un cuaderno que era para ella y ese cuaderno estuvo en blanco, y en ese cuaderno ella empezó a escribir Caperucita en Manhattan, ¿de dónde saca uno la fuerza cuando se muere una hija joven? Y a Carmen ya se le había muerto un niño cuando el niño era bebé, era pequeñísimo. ¿De dónde saca uno la fuerza para seguir escribiendo? Y me parecía relevante que en el trabajo de Carmen, cuando te pones a mirar su bibliografía, ella había publicado ensayos, había publicado artículos, pero estaba atascada con una novela que es La Reina de las Nieves, que hay otro poema que ahora os leeré que también tiene que ver con eso, porque está muy vinculado a Marta, y que la novela, la ficción que consigue desatascar a Carmen del ensayo, el artículo, la traducción, porque no sé a vosotros si os pasa, pero la ficción requiere de un trabajo como de meterte ahí, ¿no? Y arremangarte y estar viviendo en un mundo paralelo para el que tienes que tener energía y fuerza. Y yo pensaba, ¿cómo puedes tener energía y fuerza para hablar de esto, ¿no? Y entonces lo vinculé un poco con todo el trabajo que ha hecho la escritora norteamericana Joan Didion, que creo que tiene también mucho que ver con el trabajo de Carmen. Las dos grandes obras de Joan Didion, cuando habla tanto de la muerte de su marido como de la muerte de su hija y cómo acompaña ese relato de todo lo que vivieron y todo lo que les queda por vivir. Y no son dos relatos tristes, aunque lloras, sino que son dos relatos profundamente luminosos, ¿no? Y Caperucita en Manhattan, no sé si la habéis leído o no, pero es una novela profundamente luminosa. Está llena de vida, pero al mismo tiempo hay un relato troncal que está en la novela, que es el deseo de transmitir a otra generación lo que has aprendido. Transmitir lo que tienes, lo que eres, con lo bueno, con lo malo, que esto creo que también engancha, ¿no? con tu teatro, Juan, y con toda la memoria histórica y cómo bebemos de ahí. En el caso de Carmen, de una manera más individual, en tu teatro de una manera histórica comunitaria. Y el qué hacemos con las cosas que hemos aprendido, con los objetos que hemos atesorado. Ella misma en Cuadernos de Todo dice en un momento, ¿y quién va a poner orden a este desorden? Me toca a mí.
¿no? Porque Marta lo escribe cuando Marta todavía está, pero luego en un futuro sabe que Marta ya no estará, ¿no? Esas cosas que vamos guardando como para que tengan tus hijos, ¿no? O que los padres te dan para que tengas tú, que también existen. La narrativa del objeto tan importante en nuestro teatro y la historia que tiene un objeto y que atesora, ¿no? Y entonces en Caperucita en Manhattan, que antes hablábamos Cristina y yo, de dónde está el duelo, y yo le decía, para mí es un relato de todo lo que Carmen quiso haber transmitido a Marta y que Marta pudiera cargar con sus fardos, como dice la Gaite, y Marta ya no los va a poder cargar. Y tuvo la inteligencia, la habilidad, la astucia, la valentía de convertir ese dolor en un bestseller traducido a no sé cuántos idiomas, que cuando tú lo lees, la primera lectura no es esa, claramente, pero os invito a que volváis a releer la novela si la habéis leído, con los ojos de ¿dónde está aquí la voz de Carmen? ¿A quién transmite? ¿Quién es Miss Lunatic? Ella misma dice en unas conferencias que dio en la Menéndez Pelayo que ella es Miss Lunatic, que ella es ese personaje que trasciende la historia y el tiempo, y es así. Y si algo permite trascender la historia y el tiempo es la literatura, que permite que las personas que queremos sigan vivas a través de los libros, ¿no? Y a través del relato. Entonces me pareció como un regalo muy bonito el de Carmen a sí misma, y leyendo esto, ¿no? Y leyendo también el de La última vez que Andersen entró en casa, que también me parece tremendo, y os lo voy a compartir. Fue cuando encontré a alguien que estaba hablando en la literatura del duelo de dar vida, de lo que es tener un hijo y, en su caso, perderlo. Y cómo convertir eso en un relato de infancia o juventud. Y cuando antes preguntabas, ¿no?, sobre por qué elegir el cuento de hadas. Pues yo creo que los cuentos de hadas, vamos, no creo, es que es así, se han hecho para hablar de cosas muy difíciles. ¿Cómo hablamos de la muerte a los niños? ¿Cómo explicamos a los niños que uno se muere? Y luego te preguntan, ¿ya dónde vas? Y depende de en qué creas, tienes una contestación u otra. Entonces me parece que Carmen ha escrito una obra maestra para explicar a los niños y a los jóvenes qué pasa con la muerte, qué pasa cuando ya no estamos, y que además hila con la literatura universal de infancia magistral, como puede ser Peter Pan, que Peter Pan es la obra de Barry hablando del propio niño Peter y de todos sus hermanos y de cómo fueron falleciendo en la Segunda Guerra Mundial, y cómo deja ese relato a la posteridad. Los niños perdidos son esos niños que viven en un país donde no se crece. ¿Por qué no se crece? Porque ya no están. Entonces, me parece que ella es muy astuta en elegir Podía haber contado un cuento de terror, podía haber elegido una de fantasmas para adultos, un cuento gótico, pero bueno, creo que Carmen también era una escritora que defendía la infancia desde un lugar político, en el que reclamaba la infancia como lugar en el que atesorarnos y al que volver a mirar y del que no salir, porque hemos salido profundamente, ¿no?, en un mundo adultocéntrico. Ella nos reclamaba eso una y otra vez en su literatura, en la manera de sentirse autora. Yo siempre lo digo, ¿no?, en las contraportadas de los libros nunca salía como autora seria posando. Y creo que detrás de esa fachada había un reclamo político de recuperar el espacio que la infancia tiene, y al mismo tiempo, ¿por qué hablar de la infancia? ¿No? ¿Por qué? Pues porque ella la perdió. Porque ella la perdió, ¿no? Y también creo que esto se hila como con otros autores
que a mí últimamente me interesa mucho todo esto, no pienso en Mercè Rodoreda y en toda la literatura infantil que ha escrito Mercè Rodoreda, que también era compañera de generación, maravillosa escritora que abandonó a su hijo para poder escribir, y cómo está el abandono de su hijo. Ana María Matute, otra gran escritora de esa generación, que también defendió con uñas y dientes la literatura infantil. Olvidado Rei Gudú es una gran obra para adultos, pero es un cuento de hadas para mayores. Entonces creo que hay un universo ahí como al que volver, y que Carmen nos pone, no sé, nos pone en bandeja. Y esto tiene que ver con la última vez que entró Andersen en casa. ¿Qué significa cuando uno deja de contar cuentos? También está el duelo de dejar de contar cuentos, ¿no? Cuando eres padre. Ese momento, no lo sé, pero para mí es como preciado, el momento de contar cuentos por la noche, donde no existe nada más. Y entonces pienso que cuando Carmen habla de la última vez que entró Andersen en casa, es también la última vez que entra un código, una manera de vivir en casa. Y ella dice: me ha raptado, dijiste, la reina de las nieves, pero esta vez no era literatura. Tus ojos reflejaban, aunque secos, aunque intentando incluso sonreír, la certeza y el miedo de sentirte atrapada por su abrazo, arrastrada a subir a su trineo, esta vez de verdad, a tiritar de frío bajo su regio manto, a hundirte poco a poco en el helado y súbito refugio inapelable de sus brazos, que solo a viva fuerza lograron arrancarte de los míos. Entonces me parece que es fantástica en cómo vincula la literatura de la infancia, aunque Marta tuviera 27, 28 años, con la propia pérdida, porque también es la pérdida de una posición, y es la de la maternidad. ¿Cómo sigo siendo madre si ya no tengo hijos? No hay nombre para eso. No hay nombre para eso. Y las cosas que no se nombran no existen, ¿no? De eso tú sabes mucho, Juan. Lo has dicho antes con la RAE. Las cosas que no se nombran no existen, entonces es importante nombrarlas. Sí, bueno, estoy seguro de que no os veo porque el foco me deslumbra, pero estoy seguro de que muchas y muchos habéis venido porque sois seguidoras de Cristina o de Lucía, y quienes no lo sois, no lo erais, seguro que lo seréis después de haberlas escuchado. Yo voy a intentar estorbar lo menos posible y daros la palabra, devolveros la palabra cuanto antes, y para que la toméis vosotros. Solo intentaré ser breve. Lo primero que quiero deciros es que quiero recomendaros que vengáis a esta sala, Teatro de la Abadía, en la sala José Luis Alonso de Teatro de la Abadía, a partir de mañana, a ver el espectáculo Natalia. No lo tenía previsto, pero me he dado cuenta de que tengo que hacerlo, porque es un espectáculo de títeres que estará solo, bueno, de actores y muñecos, que estará solo de miércoles a domingo, y es una obra sobre el duelo. Es una obra basada en un cuento de Juan Rulfo, que era especialista en todo esto, de la colección El llano en llamas. Natalia, un espectáculo paradójicamente hermoso también sobre el duelo. Bueno, qué interesante la vinculación que has establecido entre este libro de Carmen Martín Gaite y Joan Didion, cuyo libro El año del pensamiento mágico seguro muchos habéis leído, que es un libro que es de algún modo un libro sobre el duelo y una práctica del duelo. Luisa Castro, una querida poeta a la que recibimos en el ciclo de poetas en la Abadía, después de que muriese su padre, me dijo que la muerte era algo mágico, porque era como que de pronto alguien que estaba ahí desaparecía de aquí, desaparecía del mundo. Y la pregunta es cómo se hace eso, cómo aceptamos y cómo convivimos con esa ausencia, y cómo hacemos algo de ella, de
de esa inesperada, nunca esperada y nunca aceptable exclusión, ¿no? Tú has hablado de duelo y teatro. Yo llamo la atención sobre dos aspectos del asunto, por si quisieras tirar o hablar algún día, hoy o algún día, sobre ello. Por un lado, digo dos sentidos en que el duelo y el teatro están vinculados, más allá de que podemos encontrar muchos duelos tematizados en el teatro. Y tú has mencionado uno fundacional, que es el de Antígona, que quiere que su hermano tenga tumba, ¿no? Claro, por un lado el teatro es reunión y el duelo lo es. Nos reunimos en el velatorio y nos reunimos en el funeral, pero luego también es de algún modo puesta en escena, ¿no? Y lo digo por supuesto, no en un sentido crítico. Pensamos que la despedida no ha de hacerse de cualquier forma, que de algún modo ha de haber un rito, ha de haber, sí, ¿por qué no?, una puesta en escena. En este contexto os llamo la atención, por si quiere alguien seguir esa pista, os llamo la atención sobre el trabajo del antropólogo Francisco Ferrándiz, que se ha ocupado desde una mirada antropológica sobre los distintos modos en que en distintos lugares de España se han abierto fosas de la guerra civil, ¿no? Como hay lugares en que prácticamente quien ha regido el proceso es simplemente el forense y ha sido un acto, si se quiere, administrativo, pero en otros casos se han leído poemas de Miguel Hernández o se ha hecho un determinado tipo de ceremonia, ¿no?, de puesta en escena, de teatralización, en el mejor sentido de la palabra, de eso, de ese hecho. Bueno, qué interesante esa imagen del teatro como purgatorio. Pero si los personajes están en el purgatorio, ¿dónde estamos nosotros? He recordado que trabajando con el gran actor Wilkin, un día me dijo algo que todavía no he comprendido, pero que me perturbó mucho. Dijo en cierto momento que el público es la ficción del personaje. O sea, que el público es como una ficción que está en la cabeza del personaje, ¿no? Y he vinculado eso, digo, bueno, a lo mejor los personajes están en el purgatorio, no los actores, los personajes están en el purgatorio y nosotros a saber dónde estamos, ¿no? Y ya por último, no quiero dejar de contaros que estando en el instituto, yo creo que era segundo, tercero de BUP, hay por ahí, por cierto, un compañero, al menos un compañero mío del instituto, Javier, que quizás recuerde esto. De pronto nos enteramos, los que estábamos en el bachillerato de ciencias, de que los de letras no tenían clase porque venía Carmen Martín Gaite, ¿no? Y que venía al salón de actos o a la sala de música, que es donde... Bueno, y nosotros protestamos, ¿no? No porque tuviésemos el menor interés en escuchar a Carmen Martín Gaite o Florinda Pérez, ¿no? Pero nos parecía injusto que nosotros tuviésemos que tener clase, ¿no? Y entonces protestamos, reivindicamos y fuimos a asistir al encuentro con Carmen Martín Gaite y doy fe de que Carmen, que ya era una pionera también con aquella melena plateada, ¿no? Practicaba esto que predicaba, esa idea tan bella que ella tenía de ir a la búsqueda de un interlocutor. Nos trató con extraordinario respeto, aceptó las preguntas y supo sacar siempre algo bueno de ellas y nos dio una lección de humanidad en aquella mañana en el Ramiro de Maeztu. Bueno, pues sí, probablemente queréis preguntaros algo una a otra o comentar algo y luego damos el paso a nuestras compañeras. Gracias. Bueno, como habéis contado anécdotas sobre vuestra relación con Carmen Martín Gaite, pues yo voy a contar así dos pequeñitas también, porque también las tengo. De las cosas que más miedo me daban de pequeña en mi infancia era ir al dentista, porque yo pues tenía muchas muelas picadas y flemones, las sigo teniendo, y muchos problemas. Y ahora voy muy contenta al dentista porque mi doctor es el doctor Gaite, que es el sobrino de Carmen Martín Gaite.
que es uno de los mejores amigos de mi marido. Y digo, pero bueno, tú esto lo tenías muy callado. O sea, ¿cómo? Y nada, yo ahí cuando me abre la boca intento que me hable de Carmen Martín Gaite, pero bueno, eso por un lado. Y por otro, que hablabas de la Feria del Libro, un recuerdo también gracioso, que lo cuento pues porque ya ha pasado mucho tiempo, porque me avergonzó durante mucho tiempo, fue que yo llevaba en una Feria del Libro, pues debía ser a finales de los 90 o así, o sea, ya más mayor, no de pequeña, un ejemplar de Lo raro es vivir, y se lo di para firmar no a Carmen Martín Gaite, sino a Ana María Matute. Clásico. O sea, yo además me recuerdo que fui a la Feria del Libro sin haber casi dormido en toda porque era al final de curso, ¿no? En junio. Y claro, ella me miró así y me dijo, pero esto la quiero mucho, es mi amiga, pero esto pues no es... Recuerdo coger el libro con 19 años, salir corriendo ahí al jardín roja como un tomate, pero ahora pienso que a ella le hubiera hecho muchísima gracia, ¿no? Y es muy del fantasma también tomar a uno por otro. Bueno, yo un poco lo que has dicho, hay montones de cosas de las que me gustaría seguir tirando del hilo. Me ha gustado mucho toda la parte con la que has comenzado sobre esa obsesión que tenemos, ¿no? En la cultura en general, pero bueno, hablo de la que conozco más, que es la nuestra por la muerte. Y en cambio muy poca, o hasta hace poco, ¿no? Y algo tendrá que ver también la incorporación de las mujeres, ¿no? A la escritura con el nacimiento. Y es un tema sobre el que he leído, es muy interesante, y algunas filósofas apuntan que esa obsesión con la muerte es típicamente masculina, porque los hombres hasta hace muy poco no han estado en la escena primigenia, que es la escena de parto. Y pues los bebés son algo que ya llegaba pues limpito y de pie y hecho y derecho y casi salido de la mente de Zeus, ¿no? Y que en cambio pues en la escena originaria, es una idea de Adriana Cabarero que a mí me ha impactado siempre mucho, ¿no? La idea de que el nacimiento, que tú mencionabas el parto, ha sido visto siempre como algo biológico frente a la muerte, que lo vemos como algo trascendente. Y la idea del duelo que hemos estado hablando, y todo, Hamlet, Antígona, ¿no? O sea, la muerte es una cosa que, bueno, las mejores cabezas, los mejores pensadores, pero en cambio el parto lo vemos como algo biológico, donde la madre además no tiene un papel activo, ¿no? Donde se piensa, ¿no? que es... Y bueno, pues como digo, pues hay filósofas que vinculan esa idea, ¿no? A, bueno, es que la escena primigenia, la escena en un sentido también teatral de la palabra, pues siempre hay dos y uno siempre es una mujer, ¿no? O sea, siempre hay dos y uno siempre es una mujer, ¿no? Entonces, bueno, últimamente pues los hombres empiezan a entrar en la sala de parto, sí, empiezan a tener experiencia de ese momento también, y probablemente pues empecemos a crear narrativas y obras de teatro que enfoquen, ¿no? al nacimiento como un momento de gran trascendencia humana. Justamente a mí me pasó eso, ¿no? Como el ritual que hablabas antes. Digo, fallece alguien y hay un ritual muy concreto que seguir, pero en Occidente, en América Latina y en ciertas poblaciones no es así, con el nacimiento es diferente. Pero aquí no sucede nada. O sea, te felicitan, un regalo y chimpún. Y yo decía, yo además que soy una mujer de rituales, o sea, en el teatro ahí está un ritual para entrar a escena, salir de escena, el día del estreno, o sea, somos una profesión de rituales. Y yo me quedé allí y dije, ya está. Ya está. Ahora no se canta algo aquí todas, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente. Como tuve una necesidad vital de que aquello, de que hubiera algo en común, ¿no? Y creo que vinculándolo con lo que tú dices de que los varones han sido como los que han dominado la narrativa. Hacia la muerte y no estaban en los partos. Por lo que he leído, anteriormente, cuando no eran los médicos, sino las matronas, las que tenían el poder en el parto, sí que había una cosa más ritualizada de pasos a seguir en ese tránsito, ¿no? Tenemos el tránsito a la adolescencia y la tienen culturas muy diferentes. En cambio, alguien nace y ¿dónde está ese ritual? Entonces, total. Y reflexionamos mucho sobre los motivos por los que daríamos nuestra vida por alguien. Total. Por los que merece la pena morir. La Ilíada, la Odisea está llena, el teatro clásico lleno de esas reflexiones que abordan la muerte como un proceso de trascendencia humana, donde somos humanos en esas decisiones, y en cambio los motivos por los que dar a luz o dar vida, pues
algo biológico, algo, ¿no? Entonces, eso me ha interesado mucho. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre cómo ha sido o cómo está siendo, si quieres, pues ese trabajo que estás haciendo ahora. ¿Es difícil llegar a esta parte de la biografía de Carmen Martín Gaite? ¿Estás trabajando más cerca del texto, más desde la propia biografía? Y es difícil, ¿no? Por esa cosa de que no existe una biografía publicada, oficial, etcétera. Pero creo que los cuadernos de todo, que tú has mencionado antes, son preciosos. O sea, los cuadernos de todo está como bailando cada una de sus obras. Y creo que hay un cuaderno específicamente, que es el de Otoño en Poughkeepsie, que tiene varios fragmentos donde habla de la muerte de su hija. Y entonces, Otoño en Poughkeepsie ha sido fundamental. La poesía de Carmen, que está publicada en Bella Varsovia y que también la recomiendo porque es una edición como de hace un año y medio, hace muy poco, y también es fabulosa y se encuentran cosas como muy privadas, muy íntimas y dices, ah, vale, mira, por aquí va, y hay hasta frases concretas que una vez que te sabes la novela de memoria, dices, ah, mira, esto está aquí. Y luego también muchas de sus charlas, de sus conferencias, que también están publicadas. Y como decía Juan, ella era una gran narradora y ahí puedes ir tirando del hilo. Pero siento que he hecho un trabajo detectivesco que tiene mucho que ver con el trabajo de teatro documental previo, como que a la hora de enfrentarme a la novela estaba muy asustada porque nunca he adaptado una novela y eso asusta. Y cuando me he puesto a hacerlo, he dicho, bueno, pues voy a hacerlo como yo sé hacerlo. Y yo lo que sé hacer bien es teatro documental. Y entonces me compré todo, me lo estudié todo y entonces fui, igual que hago el teatro documental, sacando posits con esta frase, esto, y llené la pared. Por eso digo que es detectivesco, porque incluso físicamente trabajo de una manera que recuerda a los paneles de los detectives y voy uniendo hilos entre ellos. Y entonces fue como, vale, de esta conferencia sale esto y aquí lo uno con esto y aquí con esto. Y entonces he hecho un documento que se lo he pasado a todo el elenco, que es como, vale, tenéis que leer la versión y luego tenéis que leer este documento que está lleno de fragmentos con los que he trabajado para escribir la versión. Y ha sido bonito también porque tiene que ver con dar voz a los muertos y también me he sentido éticamente responsable de cuánto cuento y cuánto no cuento, porque si ella no lo quiso contar, ¿a qué voy yo a contar ahora? ¿Tiene sentido? Esto es como ser fiel a Carmen. Si ella no lo quiso contar de una manera explícita y lo podía haber contado, y solo lo ha dibujado, pero está esa parte, ¿no? Como de... Está en Morse. Y luego me he acordado, como me he sentido defendida, esto es la defensa que cada uno quiere hacer, en la parte detectivesca que también tenía Carmen, porque a Carmen la encantaba la historia. Y escribió 2 o 3 piezas. Lo de Macanaz fue un proceso larguísimo, que estuvo en los archivos de Simancas no sé cuánto tiempo encerrada, y fue una investigadora de hilo fino para construir la novela, ¿no? Y entonces yo pensé, bueno, si Carmen lo hizo con Macanaz, pues yo lo hago con Carmen, ¿no? Como encontrar el equilibrio entre respetar la memoria de lo que cada uno quiso contar y también pensar, ¿cómo puedo serle fiel a Carmen? Pues armándome del halo de detective, investigadora encerrada en el Ateneo y en el archivo, y sacando de ahí para construir mi propia novela. Entonces, y creo que tiene que ver con lo que hablabais antes, ¿no? De cómo se es éticamente responsable, que es muy difícil cuando das voz a los muertos, ya sean muertos de la literatura universal, una escritora, o trabajamos con relatos de personas reales, memoria histórica. Entonces, ahí hay testimonios. Encontrar el equilibrio, ¿no? Entre la ficción y la realidad. Lo que te funciona, pero no está bien. No está bien. Funciona guay, pero no está bien. Exactamente. Entonces, hay cosas que funcionan guay, pero que creo que no están bien y las he descartado de la versión. Las he descartado. Y quien quiera entender, que entienda, y quien no ha visto Caperucita en Manhattan. Quien quiera hacer de detective, que se ponga la gabardina, a lo Gaite, y quien no, que vea Caperucita en Manhattan. ¿No? Que yo he pensado que a Carmen le gustaría eso, todo el rato preguntándote.
Gracias. ¿Os parece que demos la palabra? Muy bien. ¿Sí? Seguro que hay alguien que tiene alguna curiosidad. Mientras llega el teléfono arriba, no dejó de comentar. No, bueno, o está ahí. ¿Sí? Está ahí ya el teléfono. Perdón, el teléfono, el micrófono. Perdonad el... No era una broma, es que... No, lo que sí iba a contar es que ella contaba esto de Cristina sobre la Feria del Libro. Lo más raro que me ha ocurrido a mí en una firma de libros fue en la Feria del Libro de Praga, que una señora me dio a firmar El Principito. Y le dije, ni siquiera soy francés. Y me dijo, no me importa. Y eché la firma, ¿no? Sí. Vamos. Sí, sí, estaba el micro por ahí ya, ¿no? Ah, no, sí. No había... Hola, buenas tardes. En el duelo, me imagino que, por supuesto, es importante la causa del duelo, y es diferente un duelo causado por una injusticia, por un abandono o por un silencio. Entonces, en Hamlet se puede ver también como él que busca justicia, es decir, para superar el duelo. Después ya cómo lo procesa y cómo su aceptación, entre comillas, ya es diferente. Pero lo que pregunto es si se puede superar bien el duelo ante una injusticia, un abandono o un silencio sin saber qué lo causó. Es decir, las razones. Gracias. Gracias. O tú, si quieres. No, vosotras. Yo no tengo ni idea. O sea, me parece, yo no sé responderte. Creo que cada persona digiere los duelos de una manera diferente y que habrá personas que son capaces de hacerlo y otras personas que no lo son. ¿No? Y pasa también con los modelos en la literatura. Hay personajes que se pasan toda la vida llorando a alguien y que viven a la sombra de ese duelo que tuvieron y personajes o personas que se levantan. No, yo no sé dar una respuesta universal más que cada persona es un mundo. Claro, yo tampoco, afortunadamente, tampoco he pasado por una experiencia de este tipo, por lo tanto es difícil erigirse en portavoz de algo que uno, pero voy a hablar un poquito de Hamlet, que eso sí me lo he leído, y cómo Hamlet lo supera. Y precisamente Grimbland, en este libro que mencionábamos, identifica a la sombra del padre, no tanto con la venganza, que lógicamente la pide, ¿no? Pide una justicia, una reparación, ha sido una muerte injusta y además un engaño y una mentira y una usurpación, ¿no? Lo tiene todo, sino que la propia sombra representaría al teatro, o sea, según la lectura que hace Grimbland y Harold Bloom, que dice que Hamlet es la obra más teatral jamás escrita, que intentó ahogar a los espectadores del Globe en teatralidad, que son 4 obras a la vez, con interludios sobre el teatro, bueno, una cosa alocadísima y que le sale la teatralidad por todas partes y, por supuesto, la sombra pues es el propio teatro, es el fantasma y que, al parecer, el propio Shakespeare representó a la sombra, ¿no? Y lo que dice Grimbland es que lo que impide a Hamlet actuar, es decir, superar ese duelo, ese proceso de duelo, es precisamente que duda del fantasma, que le visitan las voces del padre, que está atosigado. Eso es lo que le impide realmente actuar, y la manera que se le ocurre para probar, para vengarse y animarse a actuar, pero para comprobar que lo que ha dicho el fantasma es verdad, ¿no? Que el asesino es su tío, pero de paso también hay una línea, ¿no?, en la que dije, esto podría ser el diablo, ¿no? Un poco como Descartes, esto podría ser un genio maligno, a lo mejor es el diablo y no es mi padre. Lo voy a probar. ¿Y cómo se le ocurre probarlo? Con una obra de teatro.
O sea, hay que estar verdaderamente maraca. O sea, el decir, bueno, voy a probar la verdad del fantasma a través del teatro, ¿no? Entonces, en esa ratonera, ¿no?, de la que Juan sabe mucho, pues se prueba que el fantasma decía la verdad por cómo reacciona el tío, pero sobre todo lo que prueba es la verdad que el fantasma era verdad, la verdad del fantasma y la capacidad del teatro, la literatura, la creación, ¿no?, y ya en el quinto acto ya no escucha al padre, ya no hay voces, ya no hay fantasmas y puede actuar y, como sabéis, pues mueren todos, menos el Horacio, que se queda para contarlo, ¿no? Entonces, uniéndolo un poco con la pregunta que hacía antes Juan, los procesos de duelo tienen su proceso, su trabajo, pero desde luego la literatura da muchos ejemplos de ser una herramienta para precisamente dotar de un sentido a algo que sigue sin tenerlo, ¿no?, que es la desaparición, la pérdida y la falta a la que conduce despedirse de alguien, ¿no? Y ahora que estás diciendo esto me estoy acordando, no me viene el nombre de la autora, seguro que tú te acuerdas, Hammett, que ahí también hay una... Maggie O'Farrell. Sí, Maggie O'Farrell. Una de las cosas que plantea con esa obra es también que sea una obra de duelo. Exactamente. Que es muy interesante, ¿no? Como la obra que habla del duelo, pero ¿por qué la eligió Shakespeare para hablar del duelo? Claro. Y para hablar de los fantasmas, justamente esa obra, ¿no? Claro. Y allí la autora de Hamlet lo que hace justamente es eso, ¿no? Dilucidar con... ¿Qué pérdida había? ¿Qué pérdida había detrás en la de Shakespeare? Exactamente. Y oyéndote y oyendo también que haces recomendaciones, pues os recomiendo una novela que a mí me ha gustado mucho, que une todo lo que estamos un poco hablando, que se llama precisamente Un fantasma en la garganta, que ha escrito una autora irlandesa, está publicada en Sexto Piso. Es en realidad poeta, es su primera novela y que trata de una madre que mientras amamanta, de una forma muy lírica, es una novela muy emocionante, pues se obsesiona con una poeta del siglo XVIII que leen allí en Irlanda, al parecer, como leemos nosotros al Cid, y de la que ella no sabe nada, pero que es un poema que estudia en la escuela y que es precisamente un lamento ante la muerte de un ser amado, un poema bellísimo que se incluye en la traducción al español y en la versión inglesa al inglés, ¿no?, del gaélico. Y bueno, pues es una novela que combina todo lo que estábamos hablando sobre el proceso de amamantar en un sentido también como muy trascendente y muy poético, porque ella es una grandísima poeta, mezclado con esa obsesión con un autor, con un fantasma en la garganta, que es una expresión al parecer que como que hay algo que no te deja hablar. Y vinculado precisamente el poema es un lamento, o sea, el propio género poético es un lamento que estudian allí, que ella lo ha estudiado desde pequeña, pero de pronto necesita saber más sobre la autora de ese poema y decide seguir sus huellas y un poco pues la novela une todas estas partes, ¿no? Así que bueno, yo creo que es un poco el centro, un poco, ¿no? La idea de puede servir de alguna manera a lo mejor en un proceso tan extremo como los que estamos mencionando, pero bueno, duelos pues todos hemos perdido y vamos a perder, ¿no? Entonces, bueno, pues la literatura sí creo que es una dimensión de sentido que permite darle sentido a lo que no lo tiene, ¿no?, básicamente. La pregunta que hacía el compañero tiene, creo, mucha enjundia. Creo que es cierto que no es, vivimos de otro modo, vivimos paradójicamente de otro modo una muerte natural que una muerte violenta o una muerte injusta. Una muerte injusta parece reclamar otra forma de duelo, ¿no? Dice Benjamin sobre el concepto de historia, ni siquiera los muertos están a salvo del enemigo, sobre todo ellos lo están, ¿no? Y lo están, quien ha sido muerto de forma injusta está expuesto a ser olvidado, y esa es una segunda injusticia, o a ser utilizado, a que su muerte sea utilizada. Por supuesto, se puede invocar en este contexto a la figura de Hamlet, porque Hamlet
tiene noticia de que su padre no ha muerto de cualquier modo, sino por un asesinato, ha sido asesinado. En este contexto, os llamo la atención, por si alguien quiere seguir esa pista, también el extraordinario libro de Carl Schmitt, Hamlet o Hécuba, que presenta precisamente dos modos de relacionarse con la muerte de un ser querido. Hamlet es el indeciso por antonomasia, el que no acaba de dar el paso, mientras que Hécuba, y os recuerdo lo que sucede en la tragedia de Eurípides, Hécuba, siendo en ese momento una esclava y es la esposa de Príamo y es una mujer derrotada, sin embargo, se venga. Y llamo la atención, y no quiero extenderme mucho sobre esto, que hay dos muertes que conoce Hécuba en el transcurso de la obra y cómo reacciona de forma distinta a una y otra. Por un lado, le arrancan de sus brazos prácticamente a su hija Políxena, porque ha sido reclamada por Aquiles o por el fantasma de Aquiles, porque para que los aqueos vuelvan a sus tierras, a Argos, ha de serle sacrificado a Aquiles la más bella de las troyanas, ¿no? Y entonces, si bien Hécuba protesta, acepta esto, porque acepta que hay una lógica, hay un sentido en esa muerte. Y sin embargo, su otro hijo, Polidoro, que ha sido muerto injustamente por Polimestor, la lleva a una venganza terrible. O sea, llamó la atención sobre el hecho de que ella acepta con dolor una muerte, pero se resigna a ella, entiende que hay una lógica y sin embargo en la muerte de su hijo Polidoro ha habido algo terrible que ha de ser vengado, que no puede quedar impune. Y Carl Schmitt reflexiona sobre el distinto carácter de estos dos, de aquel que no se venga y aquel que sí lo hace, o aquel que no realiza ese acto de justicia, y Hécuba que sí la reclama y finalmente se convierte ella misma en juez y verdugo. Bueno, cuando estamos hablando del teatro y la muerte, no podemos dejar de mencionar a Don Juan, ¿no? Que es una obra que permanentemente nos hace pensar en la muerte. Creo que de algo de lo que estamos hablando es del poder de los muertos y de cómo hay quienes tienen más poder muertos que vivos. Y ya simplemente recordaré una experiencia que tuve como espectador y que quizá algunos otros han compartido. El Hamlet que hizo el director lituano Necropius tenía un hallazgo genial. Él colocó, o sea, siempre la pregunta es ¿cómo haces al fantasma en Hamlet? Es una pregunta, ¿qué haces? ¿Colocas a un actor que haga de Hamlet, del padre? Que eso ocurre, se hace, ¿cómo lo vistes? ¿No? ¿Cómo le colocas una voz en off, etcétera? Necropius colocó un bloque de hielo sobre el escenario. Y ocurre que el vestido de Hamlet era un vestido que se iba deshaciendo, porque en realidad era papel, ¿no? Y se iba deshaciendo conforme iba goteando el bloque de hielo. Y era una imagen impresionante, como él iba siendo congelado por la presencia no vengada de su padre. Y finalmente todo el espacio estaba invadido de trozos de hielo que se habían ido deshaciendo naturalmente. Y ya por último, la poeta rumana Ana Blandiana ha hecho, yo creo, uno de los mejores poemas sobre el duelo. No sería capaz de citarlo. Hemos tenido a Ana Blandiana recientemente en Poetas en la Abadía, y Ana Blandiana escribe un poeta maravilloso que seguro vais a poder encontrar, en que habla a su esposo fallecido, ¿no? Y le dice algo así como: cuando íbamos juntos nos decíamos, no podemos tener dos ángeles de la guarda porque sería un desperdicio. Siempre estamos juntos y por tanto solo habrá un ángel de la guarda.
ahora que tú te has ido, me has dejado sola con él, ¿no? Es un poema maravilloso cuya lectura recomiendo y que alivia, creo, nos ayuda en nuestros propios duelos. Seguro que hay alguna pregunta más antes de que nos vayamos. Gracias. Gracias por la presentación y por todas estas grandes conocimientos sobre el duelo, ¿no? Yo quería compartir con ustedes, y no sé si ese concepto les es cercano, el concepto de duelo originario. Es un concepto del psicoanálisis francés, de Racamier, que incluye el duelo como parte fundante del psiquismo humano. La teoría que hace este hombre es que en determinado momento de nuestra existencia, al principio, cuando somos muy bebés, nos creemos omnipotentes. Y el duelo originario sería la elaboración que tenemos que hacer para, al caer de esa omnipotencia y darnos cuenta que no somos omnipotentes, dependiendo de cómo se elabora ese proceso, estaríamos en mejores o peores condiciones de enfrentar todos los demás duelos de la vida. Quería compartir esto con ustedes. ¿Sí? ¿Lo conozco? No. Tampoco. ¿Queréis hacer algún comentario? Muchas gracias. Se lo agradecemos mucho. ¿Cómo se llama el autor de esa... Gracias, muchas gracias. Sí, si os parece, vamos con una última pregunta, ¿no? Si alguien la tiene. Hola, bueno, muchas gracias. Esta es cortita y yo quería preguntarla cómo una obra escrita desde el duelo es un canto a la libertad, como es Caperucita en Manhattan. Porque mi idea, ¿vale? No es la mía, no tiene por qué ser la que es. Mi idea es que la autora escribió y da mucho valor a ser libre y que eso también se lo transmitió a Marta, a su hija, y es parte de lo que se transmite a Sarah Allen, a la protagonista, se lo dice Miss Lunatic, se lo dice la abuela, y en varios escritos de Carmen aparece, y yo lo comparto con ella, que ser libre y ser libre con todas sus consecuencias, eso, conlleva consecuencias, ¿no? Y que tienes que hacerte responsable de tu libertad y de la libertad que otorgas. Entonces, yo creo que Caperucita es un canto a la libertad, pero también siento que es un cuestionamiento de la propia autora a hasta dónde he dado yo libertad, qué he hecho yo con mi libertad, qué libertad he dado a mi hija a ejercerla, cómo se ejerce la libertad. Es muy difícil el ejercicio de la libertad. Yo es algo que me cuestiono muchísimo. Y ahora que soy madre más, como quiero que mi hija sea libre, y luego está el relato del miedo, que también aparece en la novela, ¿no? El relato del vampiro del Bronx, de las mujeres que no deben andar solas por las noches, no debes ir a los bosques, no debes ir a los bares, no debes andar sola. Y al mismo tiempo quieres transmitir a la siguiente generación que sí, que la ciudad es tuya, que puedes hacer lo que te dé la gana. Y yo ahora mismo cuento Caperucita en Manhattan a mi hija, el momento en el que se encuentra con Miss Lunatic y Sara se va con Miss Lunatic, y yo siempre le digo, pero esto es porque con Miss Lunatic sí, ¿eh? Con otra no. Y entonces ahí veo el ejercicio de Carmen de dar libertad absoluta a otra generación que la está leyendo en el uso de tu libertad. Y dar la libertad a alguien, y más a alguien que es tu hijo o tu hija, me parece que conlleva un listado de cosas contigo misma, un habértelo pensado muy mucho, y que tiene que ver mucho con el ejercicio de la libertad de la mujer también, en Caperucita en Manhattan. Es un canto a la libertad, pero la figura de la abuela, importante. la figura de Miss Lunatic, cómo es... Las figuras mayores, Las ¿no? figuras mayores que han ejercido la libertad y que
en el libro claramente son las denostadas, las que no valen. Una es una mendiga que va por la calle, la otra una cantante que fuma, bebe y que no. Entonces, también, ¿dónde está la posición de la mujer que es libre? Y creo que la novela también se pregunta eso, ¿no? ¿Puede la siguiente generación ejercer la libertad como mujer sin tener que ser denostada a ser una de esas dos figuras? Entonces, me parece que Carmen hace ahí volvemos a un hilo fino dentro de una novela que parece que no. ¿Quieres decir algo? Sí, ya para... Dale, claro. Un poco terminar. Bueno, dos cositas. Lo que dices a mí es de lo que más me gusta de esa novela, lo que me parece también muy interesante, ¿no? Como vinculado con la palabra Miranfu, que ha tenido tanta fortuna, ¿no? Y que circula como una palabra mágica. Y bueno, es una novela que habla, como decís, como dices, ¿no? de la herencia, de la transmisión, de las personas mayores y como saltándose una generación. Total. Entonces, no hay una continuidad, sino que es una herencia de las interrupciones, lo que lo hace, me parece, más interesante. Y que la propia palabra Miranfu lo que significa es algo diferente va a suceder, ¿no? Sí. Que hablando de herencia, pues parece que la transmisión necesariamente implique un repetir igual la tarta de fresa todos los domingos. Exacto. Y no. Ser tu madre, ¿no? Ser tú. Y hay el Miranfu, y en que sean las abuelas las que de alguna manera, ¿no? Hay una idea de la herencia que me parece mucho más creativa, mucho más libre, porque no hay peor fardo también que el fantasma que uno, ¿no? Sí, que carga a los hijos, ¿no? Y no Claro. quieres que carguen con ese fardo. Claro. Y luego, por retomar con esa pregunta que ha quedado un poco en el teatro, ¿no? que me ha hecho que pensar, el concepto de duelo originario como tal, pues más o menos lo he leído, pero sobre todo me parece que tiene mucho que ver, es una pregunta muy pertinente por cosas que hemos estado hablando aquí, ¿no? Que es la idea un poco de que la falta no es algo que venga luego o que le pase a algunos, sino que la falta es originaria. O sea, la falta es originaria, y ahí un poco también en otra conversación que podéis seguirle la pista, que yo he apuntado un poquito al principio, con esta filósofa Adriana Cabarero, que acaba de publicar, está traducida al castellano, pero así regulín, pero acaba de sacar Galaxia Gutenberg un clásico suyo que se llama A pesar de Platón, que es un libro anterior de ella, pero luego tiene otro titulado Inclinaciones, otro que se llama Horrorismo. Es una filósofa fabulosa, italiana. El otro día, justamente en el periódico, había una página completa. Y bueno, tiene una amistad con la filósofa Judith Butler, con la que se lleva bien, pero también corrige, ¿no? Y se discuten y hablan mucho. Y allí donde Butler precisamente dice que la falta, ¿no? o la vulnerabilidad es en el duelo, ¿no? O sea, al morir pues quedamos a expensas de que otro nos dé sepultura, pues Cabarero dice, al nacer, estamos a expensas de otro, que tiende los brazos también y nos acoge, ¿no? Entonces, esa falta, ¿no? De nuevo, pues no es solo hacia el futuro, que será de nosotros, de los restos, ¿no? Que al final es la pregunta del duelo, que será del resto, que será de lo que quede, que será de... Sino también es una pregunta originaria, sin otro... ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Si alguien no nos acoge al llegar, pues evidentemente no estaríamos aquí. Así que la falta pues, es originaria, y el duelo es el estado natural del ser humano, por ser humano. Sí, pues hemos hablado de algo muy importante y lo hemos hecho con dos personas inteligentes y generosas. Cristina, Lucía, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis dado. También muchas gracias por vuestra escucha. Se ha dicho que Caperucita en Manhattan es una obra sobre el duelo, pero es sobre todo una obra sobre la libertad. Y nosotros hemos ejercido la libertad durante hora y media, compartiendo este espacio y este tiempo y conversando con respeto. Y eso es hoy excepcional y precioso. Muchas gracias, y la Abadía siempre os está esperando. Gracias. Gracias a ti, Juan. Nosotras. Muy bonito.